Donaldo. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias por recibirnos. ¿Para qué estamos aquí? Pues la verdad, nada más para conversar con buenos amigos de un poco de todo y de nada. Perfecto, yo creo que lo resumes bastante bien, Donaldo, resumes bastante bien la sensación que queremos tener en estos diálogos, porque más que entrevista yo lo quiero ver como una conversación sobre la cultura. Principalmente, si me permites empezar a tocar esos temas, yo quisiera saber qué siente Donaldo cuando trabaja por la cultura, cuando trabaja en la cámara y tiene un poder de decisión sobre los temas culturales que nos aquejan. Mira, para mí es un gran gusto porque toda mi vida me ha encantado mucho la cultura y las artes. Siento que es una forma muy bonita de poder expresar todo el potencial del ser humano de una manera creativa, de una manera romántica, de una manera apasionada, dependiendo de la disciplina que elijas, ¿verdad? Pero el poder impulsar esa creatividad y ese intercambio cultural entre la gente es muy bonito, porque también es un desfogue muy natural para muchas de las presiones sociales que tenemos como Estado, como país, como especie incluso. Yo creo que las artes siempre nos han permitido sacar incluso las grandes tragedias de la humanidad y convertirlas en algo poéticamente hermoso. ¿Y para qué? O sea, ¿tendrán un fin, una utilidad todas estas artes en un...? Yo creo que sí son bastante útiles porque nos ayudan a reconocer lo más hermoso de nosotros como seres humanos. Incluso en momentos de conflicto o de dolor se puede manifestar de una manera contrario, por ejemplo, a un exabrupto de violencia o de palabras necias. Yo creo que podemos tener en expresiones culturales, musicales, teatrales, poéticas, también esos mismos desfogues, pero de una manera mucho más constructiva. Sí, digo, mencionas algo, a mí Donaldo, que siempre me ha llamado la atención, y es las artes tienen este poder de transformación, este poder de manifestación, pero ¿por qué se ha percibido siempre, o por qué piensas tú que siempre se ha percibido como una falta de apoyo a las artes, a la cultura? ¿Será un tema de presupuesto? Yo creo que, siempre va a ser un tema de presupuesto en todos lados, porque todo cuesta. Es esa apreciación, dependiendo de quién esté de incumbente en el gobierno, esa apreciación con respecto a la prioridad que debe de representar la cultura y las artes frente a otras necesidades sociales. Ciertamente la educación académica, la alimentación inicial, la seguridad y la justicia podrían considerarse como prioridades más necesarias y por ende se anteponen ante el apoyo a la cultura y a las artes. En la misma proporción incluso que también la cultura física, la cultura del deporte también recibe a veces muy pocos apoyos. Y es únicamente cuando es rentable o bien cuando estas necesidades que se consideran más prioritarias están cubiertas o satisfechas de cierta forma, que se le puede ya empezar a dar atención a estas áreas también que a mi juicio son muy requeridas por parte de una buena humanidad, pero quizás no sean tan inmediatas. Y yo creo que ese es uno de los temas, Donaldo, que al menos aquí en Monterrey siempre ha aquejado, hablando culturalmente de Monterrey, y es, nunca hay tiempo para las artes, siempre es apostarle al capital, hablándose o entendiéndose como un tema comercial, exactamente. ¿Cómo pudiera la política resolver esto, cambiar este paradigma para que no se vea como polos opuestos, sino política y cultura convergen o convergiendo entre sí? Claro. Mira, yo creo que por un lado
mejorando la administración pública para que estas primeras necesidades queden, pues si no resueltas por completo, sí cubiertas hasta donde se pueda. De manera que la gente pueda relajarse y disponer de tiempo y de recursos para buscar otras áreas para su desarrollo, no nada más el desarrollo económico y laboral o académico para un eventualmente desarrollo económico laboral, que ya no sea esa únicamente la preocupación de la gente. Cuando la gente puede liberarse un poco y darse un poco de tiempo, un poco de espacio para atender otras cosas, además de las preocupaciones inmediatas, es que se dan estas posibilidades, ya sea de esparcimiento, asistiendo a uno de estos eventos culturales, o bien de creatividad, siendo uno de los productores de toda esta cultura. Entonces, en cualquiera de sus dos excepciones, yo creo que pues primero necesitamos apoyar desde el gobierno a cubrir las necesidades más básicas de las personas. Pero más allá de eso, hay un gran dicho que dice que la evolución de una sociedad y la prosperidad de una sociedad la puedes medir con respecto a su riqueza o diversidad cultural, su oferta cultural. Entonces, pues además de esa buena administración que te estoy diciendo, yo creo que también el incentivar esta creatividad. Hay mucha gente muy talentosa que lo único que necesita es ese pequeño empujoncito, esa pequeña clase, ese pequeño taller, o bien ese pequeño apoyo para poder desarrollarse como el artista o el creativo que quiere ser. El poder incentivar al ámbito comercial en promover este tipo de espectáculos también, para que también haya oferta cultural. Ahora, no todo está perdido, por así decirlo. Yo recuerdo cuando yo llegué a Monterrey hace 25 años, la oferta cultural era muy poca. Y el día de hoy hay mucha diversidad y mucha oferta cultural. Cada vez se están construyendo más teatros y auditorios, cada vez hay más obras, cada vez hay más musicales, cada vez hay más conciertos, cada vez hay más bailes y danzas y galas. Y yo creo que eso habla también mucho de que cada vez tenemos más tiempo y más recursos que la gente quiere emplear en procurar esta oferta cultural. Sí, y mencionaste ahorita, Donaldo, que creo, me gustaría rescatarlo porque creo que es importante, el tema de apoyos, el tema de la labor que debe hacer una administración pública para los jóvenes creadores. Y ahorita, pues tú sabrás, se ha vuelto un tema viento de popa que va en la administración pública federal, la desaparición de becas, la desaparición de apoyos a jóvenes creadores. De los dos lados hay pros y cons, ¿no? Claro. Hay quienes dicen que el sujetar la creación a procesos tan rígidos como los que merecen las becas, pues gangrenan un poquito la libertad creativa, y hay quienes dicen que el apoyo debe venir del gobierno. ¿Qué hacer en esta disyuntiva? ¿Qué rol debe de tomar, o qué rol crees que debe de tomar tú la administración pública federal? Hablando de esto, porque sin lugar a dudas, Monterrey ha sido siempre un centro de creación cultural riquísimo, la ciudad de Alfonso Reyes, pero no fue hasta que Alfonso Reyes se fue a Ciudad de México cuando empezó a convertirse en nuestro Alfonso Reyes. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer ante esta disyuntiva de...? Mira, yo lamento, por ejemplo, que veo que los apoyos culturales son muy ambivalentes, dependiendo de la administración de un turno y qué tanta proclividad o gusto o afición tenga hacia los temas culturales, es el nivel de apoyo que se recibe por parte de todo este sector. En esta administración, por ejemplo, creo que hemos visto que ha disminuido ese apoyo y esa oferta y esa riqueza. No obstante, es una oferta que con el tiempo ha incrementado, debido a que también ha incrementado la demanda de la gente. Entonces, si bien el gobierno ha disminuido esa cantidad de apoyo que se le destinaba a la creación, sobre todo de las ofertas culturales, la gente quiere seguir consumiendo cultura, y eso es maravilloso para toda sociedad. Entonces, eso ha hecho que la parte comercial no haya flaqueado, sino por el contrario, tengamos un aumento. Yo creo que si logramos como gobierno potenciar todas estas instituciones que se dedican a fomentar la cultura, a hacer un buen, digamos, scouting para poder reconocer a nuestro talento aquí local e impulsarlo
con becas, con apoyos en especie, con talleres para que puedan llevar y profesionalizarse, ya sea en el resto de la República o en el extranjero, y esa riqueza esculpida ya pues de ese talento que aquí encontramos en bruto puede llegar a enriquecer nuestra diversidad cultural, y eso yo creo que pues, debemos de apostarle al talento de la gente. ¿Y cuál es la piedra que está ahorita en el camino para empezar a apostarle a eso? Porque mencionabas ahorita que obviamente hay que satisfacer las necesidades más básicas. Yo creo que una de las necesidades más básicas siempre va a ser ese sentimiento de encontrarle un sentido a la vida que solo se logra a través de las artes. Claro. Localmente, hablando de la administración del Bronco, ¿cuál es el tema ahorita que está en la agenda legislativa que no les permiten maniobrar hacia estas otras direcciones? Yo creo que ese es el criterio. No todo el mundo comparte este criterio que tú tienes con respecto a las necesidades más básicas. No solamente no están cubiertas, están degradándose al grado en donde tenemos pues muchas necesidades que antes no eran un tema, otra vez siendo tema, muchas pequeñas crisis, la de movilidad, la ambiental, la política, la económica. Entonces, si a eso le sumas la falta de apreciación de que la cultura y las artes son también necesarias para un correcto desarrollo social, pues nuevamente nos encontramos ante esta situación donde no es una prioridad gubernamental, no es una prioridad de Estado el apoyar la cultura y las artes. Ese es un tema secundario que ya vendrá después si queda tiempo y dinero y esfuerzo y voluntad, pues, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ¿cuál es esta piedrita que te mencionaba? O sea, ¿cuál tú crees que sea, al menos aquí en Monterrey, el tema que legislativamente hablando, ya pasemos un poquito si quieres a estos temas más políticos que no nos permiten avanzar? Hablando de la administración, por ejemplo, ustedes como diputados, como contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que quieren? Inmediatez para resolver. Ha habido muchos temas últimamente, el transporte público. Yo creo que eso es la inmediatez de las problemáticas a resolver, la urgencia de las mismas y la cantidad que representan en cuanto a acervo de trabajo. Relegan a un segundo plano un esfuerzo integral por el desarrollo social, hablando del aspecto cultural del mismo. Ese yo creo que sería ahorita el principal obstáculo. Porque esto genera, podrás no estar de acuerdo y ahorita me gustaría saber qué opinas, Donaldo, porque esto genera que prácticamente gracias a las redes sociales cualquiera, por dejar de apostar en un sector muy creador, muy creativo a los artistas, entendido sentido tradicional de la palabra, hacen que cualquier persona se crea ahora, pues digamos, con un poder de influencia, ¿no? Por no... Pues es que... ¿Y cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos, cómo diferenciar? Yo que más que combatirlo es aceptar que vivimos ya en un mundo y en una era en donde la informática y el nivel de información y de comunicación que tenemos a nuestra disposición el día de hoy, que es algo sin precedentes, llegó aquí para quedarse. Yo creo que aprender más bien a discernir la calidad de la información que estamos recibiendo. Hablando del tema artístico, la calidad del contenido es lo que le va a dar esa legitimidad. Yo creo que es algo bueno, por cierto, que tengamos este nivel de exposición y este nivel de esta cantidad de información y esta, sobre todo, capacidad de comunicación entre pares. Claro. Que antes eran medios muy estrictos y muy pues tradicionales de comunicación entre la gente, ¿no? O sea, tenías el artista generando contenido, pero únicamente a través de alguna casa productora podía distribuirlo de manera masiva. Y ahora todos estos intermediarios que muchas veces acababan por ahogar a este creador de talento, y secuestrar el mercado, ya no son, de la noche a la mañana ya no son tan necesarios. Entonces tienes por primera vez la posibilidad de a millones de usuarios con mucho potencial creativo, tienes la oportunidad de darlos a conocer, darles difusión de manera masiva. Y eso yo creo que es muy bueno. Es muy bueno porque incentiva pues el generar más competencia de mejor calidad. Pues recordemos que la competencia engendra calidad.
y le da mayores oportunidades a todos estos creativos de poner su arte, ¿no? De manera pública, de manera masiva, y si tiene el talento suficiente y encuentra su nicho, pues de repente ya no tienes ese embudo, ese filtro que hacía que produjeras 10 buenos artistas al año, de repente ya son 10,000. Y esas posibilidades de crecimiento y de exposición para los nuevos artistas es algo, creo yo, muy bueno, porque ya no estás truncando los sueños creativos de tantísima gente que sí tiene el potencial para llegar, pero no alcanzó las condiciones tradicionalmente de mercado, o los arreglos a veces por abajo del agua que tenía que hacer con alguna compañía disquera o distribuidora. No cumplió el favorcito que quería el productor para que llegara la actriz a su cúspide artística. Ese tipo de cosas nos permiten las tecnologías del día de hoy de prescindir de ellas. No estoy tampoco hablando de manera absolutamente condenatoria en contra de las casas productoras, sí, no, claro, o las disqueras o las distribuidoras. O sea, su función en principio es buena y es necesaria, pero es insuficiente si la comparamos con la enorme cantidad de oferta creativa que hay en el mundo. Y con eso, creo yo, Donaldo, viene también una libertad creativa mucho más absoluta, ¿no? Ya no es un grupo selecto quien dice cómo y qué es arte, qué debe decir el arte, pero hablando de esta libertad, ¿tú crees que el arte deba estar sujeto a ciertas responsabilidades, como suele llamársele el arte comprometido? Y ahorita, por ponerte un ejemplo, aprovechando la belleza de la naturaleza que nos rodea, pudiera, por ejemplo, o debiera, más bien, el arte manifestar, sensibilizarnos de todos estos temas, porque ahorita estamos más polarizados que nunca. Sí. Y eso es un hecho incontrovertible, creo yo. ¿Qué función le corresponde al arte a los artistas? ¿Denunciar este medio ambiente? ¿Denunciar esta polarización? Mira, se me haría muy injusto decir que a todos los artistas y todo el arte que se genere en esta época deba forzosamente de ser un reflejo de nuestra realidad social. Creo que eso le corresponde a una parte del arte, y si te fijas, a través de los siglos siempre ha habido arte representativo del contexto cultural y social, dependiendo de la época de la humanidad. Pero también hay mucho más que eso. También hay un reflejo de la creatividad y de la imaginación de una persona, de su capacidad inventiva y creativa, de su necesidad de escape, de su curiosidad. Yo creo que el arte siempre debe de tener la responsabilidad de ser un reflejo de las posibilidades de la humanidad. Sí, yo creo que lo has dicho mejor de lo que yo lo pudiera haber descrito, Donaldo, pero a mí me sigue causando un poco de conflicto este reflejo. Y mencionas ahorita que es un reflejo, pero ¿qué estamos reflejando ahorita entonces como sociedad? Depende de lo que estés analizando. Digo, hay arte que busca reflejar lo esperanzador que puede ser el futuro y un cambio si vivimos en positivo. Hay arte que busca proyectar lo más trágico de la esencia de la humanidad con respecto a la etapa que estemos viviendo. Hay arte que es completamente una sátira, o puede ser una parodia, o puede ser un crudo reflejo también de la realidad, sobre todo cuando hablamos de arte fotográfico, por ejemplo. Yo creo que siempre va a haber cabida para ese arte testimonial, pero no todo el arte debe de ser testimonial. Sí, eso donde iba a llegar, perdóname, Donaldo, pero hablando de testimonios, pudiera, hablando del arte y de lo que puede sensibilizar, pudiéramos, que se venga también Donaldito, Donaldo. El arte pudiera verse como un contrapeso al poder político. Hablamos de testimonios y todo esto, y la gran mayoría de las veces el arte es un testimonio de la vida del autor, no siempre, pero en la gran mayoría de las veces suele funcionar como un contrapeso. El arte muchas veces refleja la realidad vista a través de los ojos del autor. Mira, recuerda que el arte también es un producto. No necesariamente un producto comercial, pero es un producto porque alguien lo produce, ¿no? Pero es un producto para consumo social. De nuevo, puede ser de manera comercial, puede ser de manera meramente social. Pero esta
realidad innegable de lo artístico hace que lo artístico sea también un referente de la opinión pública, porque es consumido por la sociedad y por ende los artistas, sobre todo aquellos que llegan a alcanzar cierto nivel de notoriedad o fama, se vuelven en líderes de opinión de cierta forma, aunque sea una opinión o una parte del colectivo social en lo cultural, no dejan de ser referentes de algo. Ese micrófono o ese reflector que logran ante los ojos de la sociedad, pues los hace de cierta forma influyentes. Sí, son cierta relevancia. Son de los primeros influencers que tuvo la humanidad, sí, los artistas. Los que más valen la pena, creo yo. Entonces, eso les permite a muchos de ellos también el colocar su opinión con respecto a algo que no tenga que ver con lo artístico en el colectivo de la gente. Entonces, por eso vemos a veces a tantos artistas que tienen una opinión muy marcada de índole política. Tienes a un Robert Redford defendiendo el Partido Republicano a capa y espada. Tienes a un Leonardo DiCaprio defendiendo las causas que frenen el calentamiento global y que promuevan un consumo y uso responsable de nuestros recursos naturales. Tienes a un Mel Gibson con una férrea vocación religiosa que no mucha gente comprende. Entonces, ese tipo de posturas que no tienen que ver con lo cultural son posibles para el artista el colocar en boca de todos por el reflector que recibe gracias a su arte. Entonces, de cierta manera vemos como muchos artistas, por ejemplo en Estados Unidos, que son en su gran mayoría liberales o de políticas de izquierda, mucho más afines a la corriente demócrata, aprovechan el espacio público que lo cultural les ofrece para meter algo de índole política. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ser un artista, sobre todo un artista a partir de cierto reconocimiento o fama, es una responsabilidad muy grande, porque se convierten de facto en líderes de opinión, aunque aquello en lo que estén opinando no sean expertos. Su arte al final del día es el arte, sí, es lo que es de su oficio, es lo que producen, pero la gente los escucha y se toma en serio sus opiniones. Entonces es algo muy poderoso que puede ser de mucho provecho o de mucho peligro. Sí, exactamente, y volvemos un poquito a lo que mencionamos al principio, ¿no? El arte comprometido, de si debe estar sesgado por los principales problemas, ¿no? Que nos aquejan como sociedad, como mundo, hablando del calentamiento global, ¿no? Últimamente, pues, ¿para qué queremos arte si no ver mundo que lo disfrute? Y para ya cerrar este diálogo, Donaldo, me gustaría hacerte una especie de lightning round de preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas, tú me las vas a contestar lo primero que se te venga a la mente en una palabra. ¿Te parece? Una palabra, está bien. Calentamiento global. Inminente. Arte. Necesario. Literatura. Hermosa. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. Bien salvada. Tareas legislativas. Cansadas. Familia. Bondadosa. Muchas gracias, Donaldo. Creo que hasta aquí sería mi intervención. Nos has dado mucho de qué platicar, mucho para desmenuzar en nuestros medios. Ciertamente me gustaría seguir contando con tu presencia en Bocanova para seguir dialogando en muchos temas que creo que salieron ahorita para desviarnos. Y pues agradezco muchísimo tu atención, Donaldo. No, muchísimas gracias a ti. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.